todos, ¿cómo están? Es una bendición poder estar otra vez con ustedes y compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo en este domingo, para que todos podamos seguir creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estaba pensando que quizás la mejor manera de crecer en Cristo y de crecer en las cosas de Dios es apartando un tiempo para poder estar a solas con Él. Y hoy voy a dar algunos principios básicos para que ustedes y yo aprendamos a estar a solas con nuestro Dios. Así que aparta tiempo para estar a solas con Dios. ¿Qué significa tener un tiempo a solas con Dios? Y voy a empezar entonces a explicar algunas cosas importantes. Yo quisiera que tú pongas atención para que tomes nota quizás de estos preceptos, estos conceptos, y tú puedas crecer espiritualmente. Estamos en una época donde verdaderamente hoy más que nunca necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que mi primera pregunta es, ¿qué es un tiempo a solas con Dios? ¿Te has tomado algún tiempo? ¿Tú sabes lo que significa tomarte un tiempo a solas con Dios? Algunas personas le llaman un devocional, ¿sí? Pero algunos no tienen ese concepto claro de qué es un devocional y yo prefiero decir, ¿sabes qué? Tómate un tiempo a solas con Dios. ¿Pero qué es un tiempo a solas con Dios? Es un tiempo, quiero decirte, reservado exclusivamente para tener comunión personal con Dios. Es un tiempo cuando podemos estar literalmente a solas con Dios y compartir nuestro corazón con Dios y experimentar una relación íntima con Él. También es un tiempo para estar quietos y escuchar cuidadosamente lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra y percibir y comprender lo que el Espíritu Santo nos indique que debamos hacer a partir de ese momento que estemos con Dios. Quizás la palabra clave que mejor describe un tiempo a solas con Dios es la palabra comunicación. Porque en este tiempo donde vamos a estar a solas con Dios, vamos a aprender a comunicarnos con Él y donde Él se comunica con nosotros también. Dios nos habla a través de las Escrituras y nosotros podemos hablarle a través de la oración. Básicamente eso es lo que va a pasar en este tiempo. Dios hablándonos y posteriormente nosotros hablándole a Dios a través de la oración. Es muy importante mantener esta comunicación con Dios cada día, todos los días de nuestra vida, si es que queremos conocerle a Él y si es que queremos cumplir con nuestro propósito en esta vida. Entonces, ¿por qué debemos preocuparnos en tener un tiempo a solas con Dios? ¿Por qué nos deberíamos preocupar por esa relación íntima? Bueno, yo te voy a dar algunas razones por las cuales nosotros deberíamos preocuparnos en tener un tiempo a solas con Dios. Y la primera razón es porque Dios desea tener comunión con nosotros. Dios está interesado en esa comunión con nosotros. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Te lo voy a leer. Yo quisiera que tú vayas a buscar en tu Biblia, o lo vas a ver también, lo vamos a poner aquí. Mientras yo lo voy leyendo, tú lo puedes leer acá también. Y mira lo que dice entonces. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Sí, Dios desea tener comunión con nosotros. Y este versículo escrito por el apóstol Pablo nos está diciendo que fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Quiero hablarte un poquito acerca de esta comunión. Quiero decirte que los filósofos antiguos a menudo hablaban de la palabra compañerismo. Les encantaba hablar de la palabra compañerismo o de la palabra comunión con otras personas. Cuando ellos hablaban, cuando los griegos, los filósofos antiguos, por ejemplo, hablaban entre unos y otros, les gustaba usar mucho la palabra compañerismo o la palabra comunión. Y aunque Pablo pudo haber querido indicar compañerismos con otros en Cristo, compañerismo con otras personas en Cristo, lo que él quiere resaltar en este pasaje que acabo de leer es la intimidad con el mismo Señor. No tanto como lo decían los filósofos antiguos, en donde resaltaban la comunión entre personas, entre ellos mismos. Pero Pablo no está usando esa idea, sino lo que está usando Pablo es la idea de que en lugar de tener, aunque por supuesto en otros pasajes va a hablar de que tengamos comunión unos con otros, pero en este pasaje, 1 Corintios 1:9, está resaltando la idea de tener intimidad, pero no entre los demás, sino intimidad con el mismo Señor, intimidad con Dios mismo.
La religión grecorromana también tenía la tendencia de enfatizar el ritual. Mientras que ya les expliqué cómo pensaban los filósofos antiguos, ahora la religión grecorromana, ellos enfatizaban esa tendencia del ritualismo, ¿verdad? O un éxtasis no relacional, un momento emotivo no relacional. Solamente era un momento de mucha emoción, pero que no vinculaba a otras personas. El judaísmo, por su parte, veía a Dios en intimidad con su pueblo, pero triste y lamentablemente eran muy pocos los que experimentaban esa intimidad. Entonces, los cristianos, por lo tanto, fuimos llamados a la comunión con Jesucristo. A pesar de que las distintas culturas que acabo de mencionarles y las formas religiosas que acabo de mencionarles pretendían una manera de hacer comunión y de tener estrechez, lo que verdaderamente el apóstol Pablo nos está diciendo aquí es que nosotros fuimos llamados a la comunión, sí, entre unos y otros, pero antes de tener la comunión entre unos y otros, a la comunión con el mismo Jesucristo, en dirección directa con Él. Y es por eso, ¿verdad?, que Dios desea tener comunión con nosotros, por supuesto. La palabra koinonía que Pablo usa aquí, que se traduce como comunión, realmente denota esa participación, ese compañerismo real que el cristiano goza cuando se acerca a Dios y participa en el conocimiento de su Hijo. Así que el cristiano se funde con el Padre a través de la comunión con Cristo. Por eso entonces Dios desea tener comunión con nosotros. La primera gran razón entonces por la cual nosotros debemos preocuparnos en tener un tiempo a solas con Dios es porque Dios desea tener comunión con nosotros. La segunda razón por la que debemos preocuparnos es tener un tiempo a solas con Dios, de estrecharnos con Dios, es porque si no estamos en comunión con Dios, nuestras vidas van a estar vacías y van a estar sin fruto. Esa es la gran segunda razón por la cual verdaderamente nosotros debemos preocuparnos en tener un tiempo a solas con Dios. Sí, porque si no estamos en comunión con Dios, nuestras vidas van a estar vacías y van a estar sin fruto. Yo quiero leer lo que dice Juan, capítulo 15, verso 4. Miren lo que dice. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Así que aquí en este pasaje el apóstol Juan está diciéndonos que permanecer significa quedarse. El que permanece en Cristo no es solo el que cree en Cristo, sino el que también se queda con Cristo. El requisito esencial para una vida fructífera es una comunión constante y vital con Cristo. Y en ese sentido, la permanencia depende de guardar los mandamientos de Cristo. Así que, si no estamos en comunión con Dios, nuestras vidas estarán vacías y van a estar sin fruto. Ahora bien, la tercera razón por la cual debemos preocuparnos en tener un tiempo devocional a solas con Dios es porque cuando estamos en comunión con Dios y compartimos esta comunión con los que nos están rodeando, entonces vamos a tener gozo. ¿Sí? El apóstol Juan nos dice de esta forma este concepto en 1 de Juan capítulo 1 versículos 3 al 4. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cristo mismo es la fuente, el objeto y el centro del gozo de su pueblo. Es en la comunión con Cristo que nosotros podemos tener gozo y que adquirimos gozo, no en otras cosas, simplemente en nuestra comunión y relación con Cristo. Es el deseo de Dios traerle gozo a su pueblo, a sus hijos, a los que han creído en Él. Así que cuando estamos en comunión con Dios y compartimos esta comunión con los que nos rodean, vamos a tener gozo. Y esa es la tercera razón por la cual nosotros debemos preocuparnos en tener un tiempo a solas con Dios. Hemos visto hasta aquí entonces que Dios desea tener comunión con nosotros, por supuesto.
Hemos visto que si no estamos en comunión con Dios, nuestras vidas estarán vacías y van a estar sin fruto. Y que cuando estamos en comunión con Dios y compartimos esta comunión con los que nos están rodeando, también tendremos gozo. Y esas son las razones por las cuales debemos preocuparnos en tener un tiempo a solas con Dios. Pero ahora la pregunta es, entonces, ¿cómo podemos comenzar a tener un tiempo a solas con Dios? Hay muchos cristianos que no saben cómo empezar. Hay muchos cristianos que ya saben entonces que es muy importante tener un tiempo a solas con Dios y que por lo tanto debemos preocuparnos por tener ese tiempo con el Señor, pero no saben cómo empezar. ¿Cómo podemos comenzar a tener un tiempo a solas con Dios entonces? Bueno, quiero sugerirte aquí 3 pasos importantes y voy a mencionarte 3 pasos que para mí son muy importantes para que tú comiences a tener un tiempo a solas con Dios, un tiempo devocional con Dios, un tiempo donde cuando tú estés con Él vas a crecer muchísimo. Paso número 1. Establece una hora específica y reserva esa hora exclusivamente para tener un tiempo a solas con Dios. Eso es muy importante. Establece un momento, una hora específica y reserva como cuando pones en tu agenda. Yo recuerdo cuando hace muchos años, en los años 90, yo tenía y muchos teníamos, ¿verdad? Esas agendas de papel donde apuntábamos específicamente qué íbamos a hacer en tal horario. Ahora lo tenemos de forma electrónica en las computadoras, en las tablets o en los mismos celulares, ¿sí? Y ahí apartamos, es importante, establece una hora específica y reserva específicamente esa hora para tener un tiempo a solas con Dios. Mira lo que dice el Salmo 5.3. El Salmo 5.3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Maravilloso lo que el salmista proponía. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré. Y quiero leerte, mira, me encanta cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Leo el mismo versículo. Dice, por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Quiero decirte que el secreto de una relación íntima con Dios es orar a Él puntualmente cada mañana. Yo sé que nos cuesta a muchos realmente tomarnos este tiempo de mañana, como lo hacía el salmista. Jesús lo hacía también de mañana. Pero ahí está el secreto. Una relación íntima con Dios tiene que ver con orar a Él de manera puntual cada mañana. Por la mañana nuestras mentes están más libres de problemas, por supuesto, y además podemos encomendar el día entero a Dios. Tú te levantas o nos levantamos y quizás lo primero que podríamos hacer es tomarnos este tiempo con Dios porque está fresco el día. Le entregamos todo al Señor, así que por la mañana es algo muy importante. Ahora, por supuesto, si tú no puedes por la mañana, el mundo ha cambiado, el contexto ha cambiado, la palabra de Dios es la misma, pero si tú no puedes por la mañana, mínimo entonces establece una hora específica y resérvala exclusivamente para tener un tiempo con Dios. Así que el paso número 1 tiene que ser algo muy específico, es decir, establece un tiempo específico donde tú te vas a reunir con el Señor. Ahora, el paso número 2 tiene que ver con esto. Para que comiences tú a tener un tiempo a solas con Dios, este es el segundo paso. Y es, escoge un lugar tranquilo donde no haya ninguna distracción. El primer paso es que escojas un horario. La Biblia nos insta, nos anima a que lo mejor es que sea en la mañana. Ok, pero el segundo paso es que aparte del horario es que escojas un lugar específico, pero que sea tranquilo, donde no haya ninguna distracción. No vayas a poner la televisión de fondo, no vayas a un lugar donde hay música, no vayas a un lugar donde hay mucha bulla de fondo, mucha gente hablando de fondo, quizás la familia, los hijos, yo no sé, pero tienes que apartar un lugar, aparte de apartar un tiempo, aparta un lugar donde no haya ninguna distracción. Yo quiero que veas conmigo o miremos juntos acá la experiencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo lo hacía el Señor. Quiero leerte Marcos capítulo 1, versículo 35 para que veas la experiencia de nuestro Señor. Dice, hablando de Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Este versículo no solamente me habla de que Jesús se levantaba muy de mañana,
sino dice aquí que salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Este versículo está en el contexto del relato de Marcos capítulo 1, verso 29 al 34, donde Jesús sana a la suegra de Pedro en su casa en Capernaum en un día de reposo. Y donde por la tarde, ya habiendo terminado el día de reposo, Jesús también sana a muchos otros que estaban enfermos de diversas enfermedades e incluso dice ahí que echó muchos demonios afuera. Y ese es el contexto donde se menciona este versículo. Y por eso Marcos dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Era casi imposible, hermanos y amigos, encontrar un lugar para estar a solas en pueblos como Capernaum, que es donde se da este contexto, esta historia. Porque las calles eran muy angostas y realmente a veces habían entre 10 y 20 personas que vivían en una sola casa, y no solamente en una sola casa, sino en una casa de una sola habitación. Como la casa de Pedro, por ejemplo, donde Jesús se encontraba en este momento, donde Marcos está diciendo que después de haber sanado a la suegra, después de que Jesús salió a la puerta y vinieron muchos enfermos y él los sanó y que echó fuera demonios, bueno, pues se fue a acostar y dices que después de eso se levantó muy temprano. Y la palabra muy temprano tiene que ver con el hecho de que no había salido el sol todavía. No había salido el sol. Y dice que se fue a un lugar muy desierto. Y por supuesto, porque en Capernaum no se podía. En las casas tampoco se podían. Había mucha gente. Mínimo habían 10 gentes en cada casa. Allí en los pueblos, en las aldeas. No solo en Capernaum, sino que en las aldeas que estaban allí, entre ellas. Y la mayoría de las manzanas de los pueblos consistían en 4 viviendas que daban a un patio común. Galilea estaba muy poblada de aldeas, como por ejemplo Capernaum, ¿verdad? Y cada aldea estaba a muy poca distancia entre sí, así que había mucha gente en cualquier horario en estas aldeas. Pero se podía encontrar un lugar a solas en las colinas, en las afueras de Capernaum, en las afueras de Galilea, fuera de la aldea, ¿verdad? Si Jesús salía o si cualquier persona salía de la aldea, porque en medio de la apretazón de este pueblo, en cualquier horario había mucha gente, en las casas había mucha gente, en las plazas había mucha gente, en los pasillos pequeños había mucha gente. Así que no había un momento específico o un lugar específico donde hablar con Dios. Así que se podía encontrar algún lugar para poder estar a solas, había que salir a las colinas. Y estoy seguro que sí se podía encontrar un lugar fuera de las colinas o en las colinas de la aldea, pero si se estaba dispuesto a levantarse lo suficientemente temprano. Por eso dice ahí que él se levantaba muy de temprano. La única manera de tener un tiempo a solas y un lugar donde no hubiera interrupción era que se levantara muy temprano, ¿sí? Y que se fuera a las colinas. ¿Por qué? Porque la gente aquí en Capernaum se levantaba para trabajar en cuanto salía el sol. Nomás salía el sol y la gente se levantaba para ir a trabajar. De modo que Jesús tiene que levantarse antes del amanecer para salir y encontrar un lugar solitario para orar. Literalmente un lugar deshabitado, un lugar sin gente. Así que quiero animarte a que uses esta experiencia de Jesús para que tú también escojas un lugar tranquilo donde no haya ninguna distracción, así como Jesús lo hizo. Así que aquí yo voy viendo entonces que podemos comenzar a tener una experiencia maravillosa con nuestro Señor Jesucristo en la medida en que lo hagamos a una hora específica como Jesús lo hacía y como el salmista lo hacía, y que apartemos también un lugar en privado donde no haya mucho bullicio, donde estemos literalmente a solas con Dios. Escoge un lugar tranquilo donde no haya ninguna distracción. Ahora bien, el paso número 3 para que comiences a tener un tiempo a solas con Dios es este. Planea lo que vas a hacer durante un tiempo con Dios. Planea lo que vas a hacer durante ese tiempo que tú vas a tener con Dios, ¿ok? Ya escogiste un lugar, ya escogiste un horario, ahora tú planea. Antes de llegar a ese momento a solas con Dios, es importante que planees qué vas a hacer en ese momento con Dios. Y aquí te dejo algunas sugerencias para comenzar. En primer lugar, escoge un libro de la Biblia y lee un párrafo o un capítulo cada día.
tú puedes hacer eso en tu tiempo a solas con Dios. Por otro lado, ve delante de Dios con confianza. Recuerda lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por otro lado, escribe la idea principal de lo que leíste en un pedazo de papel o en un libro de notas. Cómprate un libro de notas. Siempre que te sientes a solas con Dios, ¿verdad? Vas a abrir la escritura y empieza a apuntar todo aquello que Dios te habló, que te llamó la atención, incluso que te quedaste con dudas. Haz tus anotaciones. Por otro lado, en cuarto lugar, medita en lo que leíste en las escrituras. Y no solamente léelo, sino empieza a meditar en cada una de las palabras que estás leyendo de la palabra del Señor. Y te sugiero que te hagas estas preguntas cada vez que estés meditando en la Biblia. Por ejemplo, ¿hay algún ejemplo que yo deba seguir? Hazte esta pregunta. Cuando estés allí subrayando alguna porción que estés leyendo, hazte esa pregunta. ¿Hay algún ejemplo que yo deba seguir? Otra pregunta, ¿hay algún mandamiento que yo deba obedecer en lo que estoy leyendo? Otra pregunta, ¿hay algún error que yo deba evitar? Quizás estás leyendo un pasaje, ¿sí? Que tiene que ver con no robar, por ejemplo, y tú dices, ok, aquí hay un error que yo debo evitar. Esto es algo muy importante. Otra pregunta es, ¿hay algún pecado que yo deba abandonar? Y esta es una linda manera de confrontar tu vida con la palabra de Dios para medir cómo está tu vida de santidad, de piedad o tu vida de pecado. Siempre es bueno que te hagas esta pregunta. ¿Hay algún pecado que yo deba abandonar? A lo mejor estás leyendo un pasaje donde Jesús está hablando del adulterio y quizás tú estás en adulterio y tú dices, ok, yo debo abandonar esto. Tal vez estás tratando de manejar bien el dinero y estás leyendo una porción de la escritura que tiene que ver con la buena administración. Y tal vez si te haces la pregunta, ¿hay algún pecado que yo deba abandonar? Tal vez tú estás viendo pornografía y tal vez Dios te está llevando a una palabra donde dice que los que están en tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y esto te hace reflexionar. El leer la escritura no solo es para reflexionarla, sino para empezar a tomar decisiones de abandonar prácticas pecaminosas. Es importante que te hagas esta pregunta. Otra pregunta es, ¿hay alguna promesa de Dios que yo deba apropiar? Quizás estás pasando por una situación muy difícil, pero lees una porción de la escritura donde hay una promesa de parte de Dios para tu vida. Otra pregunta es, ¿hay algo nuevo que yo no supiera antes? A veces ignoramos muchas cosas que hemos leído de la escritura. Sabemos quizás muchas otras, pero muchas veces ignoramos cosas. Así que es bueno que te hagas estas preguntas para meditar en lo que leíste en la escritura, haciéndote estas mismas preguntas y que tú puedas crecer. Este es el paso número 3. Entonces, planea lo que vas a hacer durante tu tiempo con Dios. Te he dado entonces 3 pasos importantes que tienen que ver con tu tiempo a solas con Dios. Pues busca un lugar a solas, un lugar donde nadie te interrumpa. Hazlo en un horario específico constantemente, todos los días, ¿verdad? Ponle mucha constancia al asunto, todos los días haciendo lo mismo y llega con un plan. ¿Sí? Eso es como cuando vas a hablar con alguien y no sabes ni qué hablar, ¿sí? Pero tienes un plan, escoge un plan para poder desarrollar en tu tiempo a solas con Dios. Entonces, después de haber hecho, quiero decirte que ahora que Dios te ha hablado a través de su palabra, porque has entrado este tiempo a solas con Dios y Dios te ha hablado, entonces ahora tú puedes hablar con Él a través de la oración. Y esto es lo lindo y maravilloso. Dios te ha hablado mientras tú vas leyendo la Biblia. Dios te va diciendo cosas importantes. Qué cosas hacer, qué cosas no hacer, qué cosas evitar, qué cosas quitarte de tu vida, de tu forma de ser, de tu carácter, de todos tus planteamientos, de tu filosofía de vida. Pero ahora Dios te ha escuchado, ¿verdad? A través de la oración también. Mientras Dios te habla, ahora tú le vas a hablar a través de la oración. ¿Y qué cosas debes hacer en tu tiempo de oración? Muchos no saben cómo orar. Yo recuerdo que cuando yo me convertí a Cristo en 1985, pasé mis primeros 4 años, quizás del 85 al 89, yo no sabía ni cómo leer la Biblia. Yo no sabía ni cómo orar. Yo le preguntaba a cada rato a muchos amigos cristianos, oye, ¿cómo puedo hacer para orar? Me costaba hasta que mi pastor y mi discipulador me empezaron a entrenar, me empezaron a explicar, a darme contenido bíblico. Yo aprendí no solamente a cómo leer la Biblia, sino también a cómo orar. ¿Qué cosas debes hacer en tu tiempo de oración? A veces no sabemos cómo orar, pero yo te sugiero que hagas estas 4 cosas mientras tú oras.
Así como te he sugerido qué cosas vas a hacer mientras lees la escritura, ahora te voy a sugerir 4 cosas importantes que tú puedes hacer en tu momento de oración. Realmente, como te darás cuenta, hemos dividido este tiempo a solas con Dios en escuchar la escritura, pero ahora en hablar con Dios, todo en el mismo momento, todo en la misma hora que tú has decidido estar a solas con Dios. Bueno, entonces, ora de esta forma. Hay 4 cosas que tú deberías incluir en tu oración. En primer lugar, la confesión. Admite tus pecados. Mira, las cosas se dicen por su nombre. El pecado de robar se llama robar. El pecado de mentir se llama mentir. El chisme se llama chisme. Cada cosa tiene un nombre. La fornicación, el adulterio, el estar en cosas inapropiadas, el pensar, el ver películas ajenas a la voluntad de Dios, tiene un nombre. Así que es importante que en tu oración, en la sección de oración que vas a tener con Dios, en tu tiempo a solas con Dios, le confieses a Dios tus pecados. Admite que eres pecador. Mira lo que dice el salmista en Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y mira lo que también dice Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que hay que confesar nuestros pecados, eso que hiciste, eso que dijiste, eso que pensaste, eso que tocaste, que no era la voluntad de Dios, eso que oliste, eso que viste, esas cosas que percibiste, que tú quisiste, pero que no es la voluntad de Dios. Hay que confesársela al Señor y hay que pedirle perdón. El que encubre sus pecados no prosperará. Hay muchos cristianos y no cristianos que dicen estar con Dios, pero nunca prosperan. ¿Por qué? Porque están viviendo los mismos pecados. Hay que vivir confesando nuestros pecados. Hay que vivir confesos delante del Señor. Dios quiere que no ocultemos esos pecados, que no los encubramos, porque no vamos a prosperar. Pero el que los confiesa y se aparta. Y aquí hay algo muy importante que está enseñándonos el salmista. Hay que confesar los pecados, pero no solamente confesarlos. Porque es como decir, Señor, te pido perdón porque verdaderamente tuve relaciones sexuales con esta señorita y yo no me he casado y por lo tanto esto se llama fornicación. Señor, te pido perdón por eso. Pero sigues fornicando. No, la palabra dice que confieses ese pecado y te apartes de ese pecado. Y el que hace eso, las dos cosas, de confesar y apartarse, alcanzará misericordia. Va a alcanzar el favor del Señor. Así que no basta solamente con confesarlo. Mientras estés orando, empieza diciendo entonces, Señor, te confieso mi pecado, pero de una vez dispón que vas a salir de ese pecado, vas a abandonar eso. Bueno, hay muchas personas que están cometiendo muchos errores con los pecados y estamos cometiendo muchos errores. Todos pecamos, todos ofendemos a Dios, todos nos equivocamos. Pero es necesario que los confesemos y salgamos de esas situaciones. He dado consejería a muchas parejas que antes de casarse, ¡wow!, estaban realmente sabidos de cómo Dios quería sus futuros matrimonios y me preguntaban, Pastor Karel, mire, fíjese que me gusta esta señorita o me gusta este joven, y verdad, dependiendo si era hombre o mujer, pero mire, pero no conoce a Cristo, no ama a Jesús, no tiene vida eterna, pero yo quisiera tener una relación y casarme con esta persona. Bueno, yo les decía, bueno, la Biblia dice claramente, y daba un ejemplo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? Y les aconsejaba que no procedieran a casarse con alguien que no tiene a Cristo, porque no tiene relación la luz con las tinieblas. ¿Qué relación tiene Cristo con Belial? Dice Pablo allí en 2 Corintios capítulo 6, verso 14 y 15 en adelante. Así que bueno, yo le daba consejo a muchas personas de este tipo, por ejemplo, ¿verdad? Donde estaban a punto de cometer el pecado de rebelarse con Dios, hacer su voluntad y abandonar la voluntad de Dios para su matrimonio. Y he tenido pues la tristeza de tener que escuchar después que sus matrimonios fracasaron, porque entraron en desobediencia. Y alguien diría, bueno, pero ¿cómo puedo hacer? Yo tengo un novio o una novia y no es creyente. Pues yo te digo, confiesa tu pecado. Pídele perdón al Señor. El Señor te ha dicho en su palabra, no lo hagas. Pero no solamente confiésalo, apártate de eso. Eso implica entonces que hay que romper relaciones a veces. Eso implica que hay que romper situaciones a veces. Si estás en una situación, te han dado un trabajo en donde tu trabajo consiste en vender marihuana o cocaína, o en servir
como parte de un clan de tráfico de cocaína aquí en América Latina, pues ¿sabes qué? Pídele perdón al Señor. Pero no solamente le pidas perdón, sal de eso, tienes que tomar una decisión. Así que lo primero que tienes que hacer en tu tiempo de oración a solas con Dios es confesar tu pecado, pero abandonar ese pecado. La segunda cosa que tú tienes que hacer, te dije que eran 4. La segunda cosa es adorar a Dios. Adora a Dios. Alaba a Dios por su grandeza, por su poder, por su majestad, por su soberanía. Menciona algunas de las cosas grandes y de las cosas pequeñas que Dios ha hecho en el pasado, que está haciendo ahora mismo y que Dios va a hacer en el futuro en tu vida. Adora a Dios por todo. Dale gracias, dale alabanzas por todo lo que Él es. No solo para tu vida, sino para la creación, para el universo y para todas las personas. Expresa tu alabanza, así como lo hace el apóstol Juan en Apocalipsis 4:11, cuando dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La tercera cosa que tienes que hacer en tu tiempo de oración, cuando ya estés orando a Dios, es petición. Pídele a Dios. Ora específicamente por ti y por otras personas. Asegúrate de pedir, por supuesto, de acuerdo a su voluntad, es decir, de acuerdo a su palabra. Mira lo que dice 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aprendamos a pedir de acuerdo a su voluntad, no como el caso que estaba mencionando hace un rato, donde se hizo novio de alguien que no es creyente y todavía si le dice: Señor, muéstrame tu voluntad, si me puedo casar ahí. No, Dios te va a decir que no. Yo diría que un promedio del 85% de la voluntad de Dios ya está escrita en su palabra. El 15% es para que ores. Pero tú no tienes que estarle preguntando a Dios cosas que Dios ya dejó establecido en su palabra. Por ejemplo, tú no le tienes que pedir por un esposo o una esposa, si tú eres creyente en Cristo, por un esposo o una esposa inconverso. Señor, muéstrame tu voluntad si esta mujer va a ser para mí. No, no tienes que orar eso. Ya la Biblia dice: no os unáis en yugo igual con los incrédulos. Tampoco tienes que pedir por ese trabajo donde vas a formar parte de un cartel de intercambio de cocaína aquí, ¿verdad? Y a vender todo este producto. No le vas a orar al Señor: Señor, muéstrame tu voluntad si tú quieres que yo esté en eso. No, ya el Señor dice que eso es inapropiado. No tienes que estarle pidiendo cosas a Dios que Dios te va a decir que no, porque ya está escrito en su palabra que no o que sí. Por eso hay que ver la palabra del Señor. Por eso dice allí 1 Juan, y lo repito, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La cuarta cosa que tienes que hacer en tu tiempo de oración, la primera te dije que es confesar tus pecados, la segunda es adora, exalta a Dios, la tercera es petición, pídele a Dios pero de acuerdo a su voluntad, y la cuarta cosa es gratitud. Agradece a Dios por las cosas pequeñas y por las cosas grandes que tú tienes en la vida. Mira, el apóstol Pablo nos recuerda en 1 Tesalonicenses 5:18 esto: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que cuando estés hablando con Dios, también dale gracias por todo. Darle gracias por todo incluye darle gracias por aquello que no nos gusta. Darle gracias por aquello que nos duele incluso, pero que Dios en su soberanía y en su voluntad permisiva nos lo ha traído acá para que nosotros seamos probados. Debemos darle gracias a Dios porque hay coronavirus, sí, que suena difícil, claro. Pero la Biblia dice darle gracias en todo. Darle gracias por todo y en todo. Lo que no nos gusta, lo que quizás no nos parece, Dios lo ha traído con un propósito y tenemos que aprender a darle gracias a Dios. Porque si no hubiera sido por esta pandemia del coronavirus, por ejemplo, una cosa que no nos gusta hoy en día, quizás nosotros no estaríamos meditando mucho en el Señor. Quizás nosotros no nos estaríamos acercando a Él. Quizás nosotros no estaríamos reflexionando sobre la segunda venida de Cristo. Quizás como iglesia estuviéramos dormidos. Dios ha permitido quizás el coronavirus y otras cosas feas para avivar nuestra vida, para hacernos meditar y para acercarnos a Él. Así que cuando digamos demos gracias en todo, pensemos más que todo en las cosas que no nos gustan y en las cosas negativas. Porque es muy fácil dar gracias al Señor por lo que sí nos gusta y por lo que es positivo. Entonces, recapitulando, cuando hayas comprendido que Dios desea tener comunión contigo,
Que si no estás en comunión con Dios, tu vida estará vacía y sin fruto. Y que cuando estés en comunión con Dios y compartas esa comunión con los que te rodean, tendrás gozo. Entonces es momento de comenzar a tener un tiempo a solas con Dios. ¿Y cómo? Bueno, ya te lo he dicho, estableciendo una hora específica y reservándola exclusivamente para tener un tiempo con Dios, escogiendo un lugar tranquilo donde no haya ninguna distracción y planeando lo que harás durante tu tiempo con Dios. Permite que Dios te hable a través de su palabra, que es la Biblia, y habla con Él también tú a través de la oración. ¿Cómo? Confesándole tus pecados, adorándole a Él por lo que Él es y por lo que Él hace, pidiéndole por tus necesidades y las necesidades de otros, de acuerdo a la voluntad del Señor, y agradeciéndole por todas aquellas cosas pequeñas o grandes que Él propicia para tu vida. Finalmente, entonces quiero decirte, agradece a Dios ahora mismo y haz una cita para reunirte con Dios. He estado explicándote que es muy importante que aprendas a tener un tiempo a solas con el Señor. Empieza ya a agradecerle a Dios y empieza a hacer ya tu cita para reunirte con Él. No lo dejes pasar. Hoy es el día. Y cuando ya lo empieces, te va a encantar estar con Dios. Y ya no vas a querer dejar de tener tiempos con Dios. Y en lugar de 1 hora, vas a hacer ahora 2 horas todos los días. Y vas a estar viendo videos de YouTube que tienen que ver con edificarte. Y vas a estar viendo sermones en la televisión que tienen que ver con palabra de Dios que te llena, que te nutre. Y vas ahora solamente en el Spotify y en otras aplicaciones de música querer escuchar solo música cristiana porque estás aprendiendo que en la intimidad con Dios Él te está llenando, te está fortaleciendo, te está guiando, te está haciendo crecer en fe, en confianza y en búsqueda delante de Él. Te está gustando ser cristiano, te está gustando ser creyente cuando estás a solas con Dios, y cada día vas a querer más y más y vas a querer crecer al punto que cuando ya no estés a solas con Él, que cuando ya no estés en comunión con Él, lo vas a extrañar muchísimo y te vas a poner triste cuando ya no tengas un tiempo con Él. Así que te invito a que hagas esta oración conmigo, ahí donde estás. Si quieres puedes cerrar tus ojos o puedes leer, ¿verdad?, mis labios, o puedes escuchar lo que voy a decir, o puedes estar ahí con tus ojos abiertos, pero haz esta oración conmigo en este momento. Yo te invito a que juntos hagamos esta oración. Dile así al Señor: Señor Jesús, me voy a levantar a 1 hora determinada por la mañana y quiero usar a lo menos 60 minutos de mi vida para estar a solas contigo. Pienso que el mejor lugar para reunirme contigo podría ser mi sala, mi habitación, el comedor, el patio, quizás mi oficina o algún lugar más privado, Señor. Muchísimas gracias, Señor Jesús, por tomar tiempo para estar conmigo. Te amo con todo mi corazón. Te aseguro que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida en la medida en que aprendas a tener intimidad con Cristo Jesús. Cuando estés a sola con Dios. Ahora has aprendido en esta ocasión a cómo tener un tiempo devocional con Dios. Apártate para estar solo con el Señor. El Señor quiere encontrarse contigo. Y es importante que tú te encuentres con Él, porque no va a haber otra actividad más sublime, más especial, más impactante en tu vida que tener un tiempo de relación íntima con tu Dios. Que el Señor te bendiga. Yo soy el pastor Karel Golcher de Comunidad Cristiana La Roca en Quetzaltenango, Guatemala, y es un privilegio poder compartir esta palabra contigo. Espero verte en otra ocasión y espero que estemos en interacción. Si quieres estar siempre en conexión, esté atento a los siguientes videos de YouTube. Y para mí es un privilegio poder compartir estos domingos la palabra del Señor contigo. Bendiciones y saludos a toda tu familia y que todos podamos crecer en la medida en que estemos en intimidad con nuestro Señor Jesucristo.